Okay, I think we are going to start the lesson now. Here at the room, there are 6 participants. Okay, Georgina is here finally. Hi, dear Georgina. Welcome. Buenos días, profe. Okay. And there was another person, Janet Fernanda. Hasn't joined yet, okay? Anyway, we're going to start with the presentation of this topic for today. The component is named Let's Introduce Ourselves. Remember that I'm going to do the English part, the English session, and you're going to have some few time for you to read the general explanation of every session, okay? So, para esta clase, en ese componente se explica el tema presente simple, que es un tiempo verbal fundamental. Seguidamente se profundiza en pronombres de sujeto y objeto para hablar de quién realiza y a quién afecta la acción en una oración. Y por último, se indica un vocabulario sobre información personal que junto al presente simple es de ayuda para presentarse a sí mismo de manera competente. Okay, so let me start. So as introduction, we're going to watch a video. Its name is Let's Introduce Ourselves, right? Let's introduce ourselves. Presentémonos. Introducción. Por medio del tiempo verbal presente simple, iniciamos a hablar no solo de acciones que se llevan a cabo en el ahora, sino también de estados, acciones como dar indicaciones, hábitos y rutinas. Continuaremos con los pronombres de sujeto que determinan quién lleva a cabo la acción y con el pronombre de objeto sobre quién recae las consecuencias de dicha acción realizada. Y por último, se va a profundizar en un amplio vocabulario sobre datos e información personal que, junto a los saberes adquiridos del presente simple, va a crear los cimientos necesarios para comunicarse adecuadamente y hacer una presentación idónea y extensa de sí mismo. Bienvenido. Okay. So introduction to present simple topic. It says, el primer tiempo verbal para aprender inglés es el presente simple, o tiempo presente simple, el cual se puede emplear para. Entonces aquí hay unas condiciones del presente simple. Una de ellas es comunicar acciones o estados permanentes. Por ejemplo, Colombia has a huge hotel industry. Este sería un estado permanente, ¿cierto? No podríamos cambiar una verdad o un hecho. Al hablar de estados que tienen regularidad o periodicidad, I go to the dentist every year. Para nuestro presente simple vamos a necesitar unas cláusulas de tiempo que nos indican, en este caso, la expresión every year, la periodicidad, o sea, la frecuencia, ¿cierto? Con qué tanta frecuencia ocurre algo. Continúo. Dice, cuando se hace referencia a rutinas, hábitos o cosas que se realizan con cierta frecuencia. Ejemplo, miremos acá una rutina. Ana wakes up every day at 6 a.m. Ana se levanta todos los días a las 6 de la mañana. Esa es una rutina que ella tiene, ¿verdad? Al dar instrucciones, indicaciones o señales. You turn left and then go down Oak Street. This is an instruction, right? Aquí estamos dando como una instrucción. Gira a la izquierda y luego baja por la calle Oak. Esto pues con el ánimo de llegar a un lugar específico, ¿cierto? Estamos utilizando el presente simple. Cuando se enuncian hechos, compromisos, citas que se van a llevar a cabo en un momento determinado. Next week is the championship. Next week. En este caso,
la expresión de tiempo, que sería la próxima semana, la podemos poner o al inicio de una oración o al final de una oración. Esas expresiones de tiempo, chicos, no las podemos poner por acá en la mitad. Nosotros en español decimos, la Championship se realizará o podrá realizarse la siguiente semana. Miren que también podemos que coinciden, ¿cierto? Ambos idiomas en cómo es que está enlistado, cómo está ordenado el tiempo en una oración específicamente. Bueno, vamos a ver más ejemplos de cuándo no, cuándo sí, cuándo no. ¿Listo? Vamos a ver. Ok. Algunos conceptos gramaticales. Antes de entrar de lleno a esta estructura gramatical de las oraciones en presente simple, se debe entender cómo se conjugan correctamente los verbos en este tiempo. Los verbos más comunes o más comúnmente usados en inglés son los siguientes. Entonces, hoy ustedes en su libretica, en su cuadernito de notas, donde ustedes estén anotando sus ideas, pues vamos a escribir igualmente estos verbos que están acá, ¿cierto? El verbo to be, importante, mis chicos. El verbo to be, que es el verbo ser o estar para nosotros en español, es un verbo muy, yo les voy a decir que es un verbo muy importante dentro del inglés. Es un verbo que necesitamos entenderlo y es muy sencillo, o sea, créanme que esto, o de pronto los conceptos que cada uno tiene, si los tienen, ¿no? Que es difícil o que no se entiende, ¿cierto? Es por varios motivos. El primero es que el verbo to be es un verbo irregular. Tenemos que empezar por eso. Los verbos irregulares, entonces, tienen unas tendencias que cambian, ¿no? Tienen una irregularidad dentro de qué, dentro de su estructura gramatical, dentro de su conjugación, y resulta que tienen unas formas específicas en presente, pasado y en futuro o en continuo, ¿cierto? O incluso en participio, el verbo to be tiene una forma específica. Este verbo to be no es un tiempo verbal diferente porque él hace parte de los verbos, solamente que él es autosuficiente. Él es autosuficiente y resulta que en presente o en presente simple pues tiene una forma de conjugación, en pasado también, en continuo y en participio de la misma manera. Entonces tenemos que entender que él es un verbo muy, digámoslo así, como muy especial. Él es muy especial. Se puede ver en otros tiempos gramaticales, como por ejemplo en el presente continuo, o sea que él es un verbo y también es un auxiliar. ¿Listo? Eso es como una de las particularidades de este verbo, el verbo ser o estar. Tenemos el verbo do o to do, que también es un verbo especial, porque yo sé que las personas que ya han tenido experiencia con el idioma saben que el verbo do o das, dependiendo de la forma, pues va a ser tanto verbo como auxiliar en el presente simple, y esto lo vamos a ver en un ratico, ¿listo? Pero como verbo, o sea, como acción, es el verbo hacer, ¿ok? Es el verbo hacer. To have. To have es el verbo tener. Él también tiene una particularidad porque él también se usa en un tiempo gramatical que se llama presente perfecto, ¿cierto? El presente perfecto, pues también tiene unas formas dependiendo de sujetos, have o has. Sin embargo, aquí, de esta manera como nos están presentando, es el verbo tener, ¿vale? Tenemos otro verbo, el verbo comer, eat, ya él no es auxiliar, él ya no hace parte de otros tiempos gramaticales, sino que él simplemente es un verbo, o sea, una acción. To read, el verbo leer, to read. To call o call, llamar. Play, el verbo jugar, play, o tocar un instrumento. To study, estudiar, ¿cierto? To study English, for example. To drink water, juice, to drink whatever. Buy, el verbo comprar. Walk, caminar. Watch, ver. Listen to, escuchar. Write, escribir. Sing, es el verbo cantar. Sleep, dormir. Fly, es el verbo volar.
me pasé rápido, fly, volar, es muy cortico, ¿cierto? Watch es el verbo lavar, watch. Work, trabajar. Travel, viajar. Travel. Drive, conducir. Go es el verbo ir. Live, vivir. Pay, pagar, pay, or to pay attention, prestar atención, ¿cierto? Pay. Bueno, chicos, hasta ahora este es como el listadito, perdón, este es el listadito de los verbos más regulares, o sea, más comunes que nosotros vamos a encontrar en el inglés. O bueno, no les voy a decir que en el inglés, en los idiomas, ¿no? Entonces, como base, pues yo tengo que, como mínimo, aprendérmelos, saberlos identificar y obviamente saberlos conjugar. Y en este caso, pues vamos a aprender, perdón, cómo es que estos verbos se manejan en el presente simple, cuándo usarlos, de qué manera, dependiendo los sujetos. Y por último, vamos a aprender sus conjugaciones. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poquito de la palabra to. ¿Por qué se pone to antes del verbo? Dice, la partícula to es usada con la forma base. O sea, cuando usted se encuentra en to, quiere decir que el verbo está en su forma base, en su forma original, que no ha sido conjugado, ¿cierto? De un verbo para indicar que el verbo está en infinitivo. Eso es lo que se llama infinitivo, cuando el verbo está en su forma original, ¿cierto? Ahora, en concordancia gramatical entre el verbo y el sujeto, dice, se determina que cuando se conjuga en el tiempo presente simple se pone después del sujeto correspondiente la forma base del verbo, sin la partícula to. Cuando nosotros ya vamos a ponerlo en una oración, pues se pone sin el to. Bueno, pero eso no aplica 100%, porque existe una forma gramatical, no un tiempo, sino una forma gramatical que se llaman los infinitivos. Los infinitivos usan o necesitan de este to. También cuando, por ejemplo, yo tengo dos verbos en una misma oración, en una misma línea, por ejemplo, si yo les digo, me gusta comprar, la palabra gusta es del verbo gustar y enseguida yo tengo el verbo comprar. Si ustedes escuchan, comprar está en infinitivo, o sea, en su forma base. Entonces, en inglés sería algo como, I like to buy, ¿cierto? Ahí yo pondría el infinitivo, o sea, la partícula to, en medio de dos verbos. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice que dos verbos pegaditos no pueden existir, sino que debe o proponer la partícula to para hacerlos como de alguna manera separarlos, o se propone el ing, que serían los gerundios, pero eso ya es un tiempo un poquito más avanzadito. Sin embargo, yo no les voy a decir que esto es 100% cierto, no es que el to siempre se elimine después de un sujeto. O bueno, después del sujeto sí, pero no se elimina del todo, ¿listo? Ustedes lo van a encontrar de muchas maneras. También la palabra to quiere decir para, ¿cierto? Y en algunas formas o en algunos ejemplos lo vamos a encontrar. Bueno, dice, y se modifica conjugando, bueno, cuando usted se encuentra en la tercera persona, en el presente simple, hay también unos cambios. Entonces vamos a mirar cómo sería la forma gramatical, por ejemplo, del verbo trabajar, work, o to work, ¿listo? Ah, bueno, aquí hay varios, acá está work, go, and study. Y nosotros vamos a hacer una revisión de lo que son estas primeras, segundas y terceras personas singular, ¿cierto? Y vamos a revisar primera, segunda y tercera persona plural. Cuando yo hablo de singular, quiere decir que es una sola persona, un solo objeto, una sola cosa, una sola idea, ¿cierto? De lo que yo estoy hablando, o como yo me estoy refiriendo. Cuando yo hablo plural, quiere decir que son varias personas, varios objetos o varias ideas, cosas, etcétera, ¿cierto? Entonces, en ese orden de idea, las personas, primera y segunda persona singular, son las siguientes. I, you, he, she, y por acá me falta la palabra it. Voy a hacer una pequeña pausa y los voy a escuchar a ustedes. ¿Ya los conocían? ¿Sí o no? ¿Ya los habían visto en alguna otra? Eso se llaman los personal pronouns, los pronombres personales. Los personal. Sí, ya los conocen, ¿cierto? Es importante de pronto que las personas que hace mucho tiempo no tienen contacto con el inglés, pues digamos que
Esto es como una forma de repaso, ¿cierto? Estos personal pronouns son súper importantes porque resulta que en inglés ellos se repiten en cada oración. Nosotros en español podemos omitir el sujeto porque resulta que el verbo mismo, o sea, la forma como nosotros conjugamos el verbo, nos indican de qué persona estamos hablando. Por ejemplo, si yo les digo, me gusta la pizza de queso, o yo les digo, me gusta la pizza de queso, es implícito que es a mí, ¿cierto? O sea, yo, estoy hablando de yo, con el me gusta, ¿cierto? Ahí está el sujeto. En inglés también ocurre, pero resulta que los sujetos se ven con muchísima más frecuencia que en español. Está la palabra I, que soy yo, you, que eres tú, una sola persona y se denomina como segunda persona, ¿cierto? He, que es él, she, que es ella, tercera persona, y la palabra it, mi chico, yo voy a hacer la grande y la voy a poner aquí en azul para que ustedes la miren y la recuerden. It quiere decir eso o esa, esto o esta, pero no es tan fácil y tan corto como eso. Resulta que la palabra it, que es el pronombre, o sea, el que reemplaza el nombre, puede reemplazar cualquier objeto, cualquier idea, cualquier animal, cualquier cosa, cualquier situación, yo la puedo reemplazar por it. Si yo les hablo, por ejemplo, de mi tarea para hoy, my duty for today is, yo puedo decir, it is to watch, for example, it is to watch the dishes, es lavar los platos. It is to watch the dishes. My duty for today, so, yo la puedo reemplazar por it is, ¿cierto? O sea que el it, ¿por qué lo digo? Porque existe como una concepción, como un concepto de que el it es para eso o esa, para los perros y para los gatos y para los animales, pero no, es que el it es mucho más amplio. Si yo les, por ejemplo, les propongo algo como reflexionemos sobre Platón, por ejemplo. La idea de Platón de un ser, estoy inventándome esto porque no sé, de un ser, no sé, poderoso, digámoslo así. Yo puedo reemplazarla por it, pónganle cuidado. Yo digo, a Plato's idea about a powerful person or a powerful being, yo puedo decir, it was, o sea, ese it reemplaza todo eso. La idea de Platón de un ser poderoso, por ejemplo. The idea of Plato of a powerful being, it was this or that, ¿ok? Entonces ese it no es tan cortico y quiero que ustedes empiecen a verlo desde esa manera, porque cuando ustedes se enfrenten a narrativos, a textos más largos, a mensajes, por ejemplo, o ideas que involucren de pronto hacer eso es como si fuese una operación mental y resulta que estamos en inglés, ¿cierto? Estamos en un idioma, pero hacemos operaciones mentales en nuestra mente. Entonces hacemos unas conversiones y nosotros, o sea, nuestro cerebro va a hacerlo, va a ser capaz de hacer todas estas conversiones que ustedes les propongan. Y créanme que yo, por ejemplo, soy una mujer que es malísima para las matemáticas y esto de las letras y de los idiomas sí se me da. Entonces, yo he entendido que no es que uno sea mejor o peor en algo, sino que uno tiene como ciertas tendencias a entender más fácil ciertas cosas, ¿no? No quiere decir que no vaya a poder nunca con las matemáticas. Bueno, pero no me voy a desviar por ahí. Bueno. Bueno, algo bien interesante es que las terceras personas como he, she and it deben conjugar los verbos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá en la segunda persona no tiene la conjugación, mientras que en la tercera persona sí. Hay unas formas, chicos, o sea, no es solamente la S que está acá, la forma de conjugar el verbo, puede ser S, ES, S, ES, o IES. S, ES, IES, ¿cierto? Todo depende de la terminación del verbo. Mira, acá me regalaron 3 verbos bien particulares porque cada uno contiene la conjugación dependiendo la terminación. Miren,
En el caso del verbo go, acá está go, to go, go. I go, you go, he goes, ¿cierto? Ya no agrego una sola S, ya tengo que agregar una ES, ¿cierto? She goes and it goes. Por acá están, no hemos visto las personas plurales, ¿cierto? Primera persona, we. Porque we es primera persona. Ay, Dios mío. We es primera persona porque yo estoy ahí también, ¿cierto? Cuando yo hablo de nosotros, yo estoy ahí, yo. Mi mamá y yo, o sea, nosotras, por ejemplo. So we work, we go and we study. You work, you go, and you study. Y este you, chicos, acá, habíamos dicho arriba que you estaba singular, pues you también es plural, ¿cierto? Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, you, pay attention to my explanation. Ustedes, presten atención. Si yo les estoy hablando a un público grande, ¿cierto? Ya no voy a decir you, sino que me voy a referir a you, pero en forma plural, ¿cierto? Ustedes. Y finalmente, they, que quiere decir ellos o ellas, pero ellos o ellas es corto también para they. They es la forma, bueno, para ellos o ellas, estamos hablando de personas, pueden ser 2, 3, 4, 5 personas, ¿cierto? 1000 personas, un estadio lleno de personas, ¿cierto? They enjoy the concert. Ellos disfrutaron el concierto, pueden ser cientos o miles de personas, pero they es la forma plural de it. O sea, si yo hablo de una idea, por ejemplo, la idea de Platón, hablando de una sola idea, yo me refiero con, o sea, yo la puedo reemplazar con it. Pero si yo estoy hablando de varias ideas, también yo puedo usar el they. Yo puedo decir, they are great ideas. Ok, esas son grandes ideas. They are great ideas. Ok, también se puede reemplazar por they. O sea que they aplica tanto para personas como para objetos, animales, cosas, ideas y etcétera. ¿Listo? Y finalmente vamos a revisar la palabra study, que termina en Y, ¿cierto? Precedida de consonante. Miren, la D es una consonante. Y hay una reglita gramatical que dice, bueno, que en las primeras y en las segundas personas no se conjugan los verbos en presente simple, ¿cierto? Miren aquí en este caso, I study, you study, pero en tercera persona sí. En tercera persona yo cambio esa Y, o sea, es esta consonante que está acá, o sea, que antecede la Y, me permite cambiar a mi I por una I latina y además de esto me permite agregar esta ES, ¿cierto? He studies, él estudia. Él estudia, si ustedes escuchan esta forma, él estudia, esto es presente simple. Recuerden que presente simple es una rutina, ¿cierto? Es un hecho, es una acción que está enmarcada en un periodo de tiempo. He studies medicine. Él estudia medicina. O sea, actualmente es eso lo que él hace, ¿cierto? Miremos otro ejemplo por acá. Miremos por acá. We go. Nosotros vamos. We go to the market, for example, on weekends. Nosotros vamos al mercado los fines de semana, o sea que es un hábito. Si se recuerdan las formas acá arriba que se las expliqué, cada una de ellas tiene una función. ¿Listo? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Ay Dios, por aquí hay un videito que es muy sencillito, donde ustedes van a mirar las terminaciones en S, pero recuerden que no es la única, recuerden que no es la única forma. Yo les voy a regalar una imagen y les voy a hacer una explicación gratis, no mentiras, es una imagen, solo una imagen porque la explicación está más abajito, sobre esta conjugación en presente simple. Voy a buscarla y se la voy enviando por el grupo mientras ustedes ven el video. Terminaciones en S. Conjugación de verbos en presente simple para la tercera persona singular. He, she, it. Regla 6. Regla 1. Se agrega S al final de la forma base del verbo para conjugarlo con la tercera persona singular. He, she, it. To eat, eats. To call, calls. Regla 2. Cuando el verbo termina en SS, SH, CH,
X o ZZ, se le agrega ES al final. To watch, watches. To wash, washes. Regla 3. Cuando el verbo termina en O, se le agrega ES al final. To go, goes. To do, does. Regla 4. Cuando el verbo termina en vocal más Y, solo se le agrega S al final. To buy, buys. To play, plays. Regla 5. Cuando el verbo termina en consonante más Y, se cambia la Y por I latina y se le agrega ES al final. To study, studies. To fly, flies. Regla 6. Cuando el verbo es irregular, cambia completamente. To be, am, is, are. To have, has. Bueno, chicos, aquí en este videito, pues se enlistó, se enlistaron las 3 reglas gramaticales que ya les había comentado. Al grupo le envié una imagen, que, venga, yo les muestro acá, voy a proyectarla, que resume de alguna manera esto que ustedes acaban de ver. Es muy sencilla, es muy sencillita la imagen, pero les va a servir como material a la mano, en el sentido de que de pronto cuando ustedes vayan a hacer sus entregas, sus evidencias, pues deban recordar algunas de estas para referirse a la actividad. ¿Listo? Entonces aquí está, para que no se nos vaya a olvidar, es muy facilito. Acá tengo los third person singular, he, she, and it. Recuerden que esta conjugación es solo para las terceras personas. La primera, o sea, I y we, que serían las primeras personas. Y las segundas personas, you and they, ¿cierto? Esas personas no necesitan esta regla, o sea, no aplica en el presente simple. Aquellos verbos, voy a empezar de atrás hacia adelante y ustedes se van a dar cuenta por qué. Los verbos que terminan en O, como por ejemplo el verbo go, SH, like watch, TCH, like watch, X, like mix, and double S, like kiss, so you add ES, right? Goes, watches, mixes, and kisses. Ellos tienen esa terminación. Aquellos verbos que terminan, dice verbs ending in consonant plus Y, so I omit the Y at the very end, and I add IES, right? Yo omito esa Y porque la consonante que antecede me lo permite, ¿cierto? Y agrego IES, IES, ¿ok? So, sorry, me fui. Ok, aquí estoy. Entonces ya cambiaría study, studies, cry, cries, try, tries, spy, spies, fly, flies, okay? My helicopter flies so high, for example. Mi helicóptero vuela muy alto. Y entonces, profe, ¿a cuáles se les agrega la S? Por eso me vine de acá hasta acá. In general, dice, you add S. Pues todos aquellos verbos que no cumplan esta condición, ¿cierto? O, S, H, TCH, X, double S, or consonant plus Y at the very end. So, I will add S. Todos aquellos que no cumplan ninguna de estas dos condiciones, pues yo les voy a agregar simplemente la S en las terceras personas singular, o sea, he, she, and it, en presente simple. Work, works, eat, eats, play, plays. Miren que acá termina en Y, pero está precedida por vocal, ¿cierto? Cuando está precedida por vocal, no le puedo agregar, no le puedo quitar nada porque quedarían como 3 vocales seguidas, ¿cierto? Ese diptongo no existiría. Y yo solo lo que debo hacer es agregar ese. Swim, swims, and write, writes, ¿ok? Entonces, este cuadrito les va a ayudar a ustedes a recordar muy fácilmente esta reglita que acabamos de revisar ahora. Bueno.
Bueno, yo continúo, chicos. So, vamos a revisar los verbos to be, to have, and to do. Como yo les decía, ellos son muy interesantes y muy especiales porque además de ser verbos, o sea, además de tener un contenido en acción, o sea, como verbo, también ellos comparten algo que es, digamos que ellos tienen un doble trabajo, que ellos trabajan en el día y en la noche. Y así ustedes se van a acordar que ellos son especiales, ¿cierto? El verbo to be, además de ser el verbo ser o estar, él tiene una forma, o sea, un trabajo extra que es ser el auxiliar en presente, ¿cierto? O sea, él es autosuficiente, él se paga sus cosas solito. Entonces, él es autosuficiente y además es auxiliar. El verbo to have también él es el verbo haber o tener y él también es también un auxiliar en presente. Pero este presente es un presente perfecto, ¿listo? Y el verbo to do, él es un verbo, él es el verbo hacer, pero también es el auxiliar del presente simple de este tema que estamos viendo hoy, ¿cierto? Entonces, para que no se les olvide esto. Bueno, en primera persona yo los conjugo como I am, ¿cierto? Estos son ¿qué? Esta es una explicación muy corta, miremos a ver si nos podemos omitir. I am, yo soy. I have, yo tengo. I do, yo hago, ¿cierto? En segunda persona, you are. Miren, acá está este es el verbo to be en presente simple. I am, you are, he is, ¿cierto? Él es. Acá ellos son egoístas, les voy a contar esto. Este pronombre personal, él no comparte el am con nadie. Él dice, yo quiero el am solo para mí. Entonces, I am. Nunca ustedes van a encontrar I are. Jamás. Nunca, nunca, nunca. ¿Listo, chicos? Para que ustedes se metan eso en su cabecita y si de pronto ya lo saben, pues que no sé qué, que lo recuerden, que lo refresquen. You are. You are siempre será you are, nunca será you is, nunca será you am, ¿cierto? Tú eres o tú estás. He is. He is. Siempre, siempre, siempre. Él es o él está, ¿cierto? O él tiene incluso. Cuando decimos él tiene tantos años, yo digo he is 40 years old, por ejemplo. O si yo digo, por ejemplo, ella tiene hambre, she is hungry. Esta es una forma, chicos, del verbo to be que muy seguramente vamos a revisar porque ella es particular dentro del uso, ¿cierto? It is. Estos tres, o sea, las terceras personas, ellos comparten el is, ¿verdad? He is, she is, and it is. Ahora me voy a ir para las personas plurales. We are, you are, and they are. Que ellos comparten el are. Nunca vas a encontrar we am or we is. Eso no se ve. You are. Acuérdense que él es tanto plural como singular y miren que comparten igualmente la misma forma. You are, ustedes son o ustedes están. Recuerden, es el verbo ser o estar. Bueno. Entonces, rápida, y finalmente, perdón, they are, ellos son o ellas son, o los animales, they are, for example, they are too much, ¿ok? Bueno, la forma entonces del verbo have, o el verbo tener o haber, I have, yo tengo, you have, tú tienes, miren que acá no está conjugado ninguno, ni el verbo do, ni el verbo have. ¿Por qué? Porque en primera y en segundas personas no se conjugan, ¿cierto? Pero resulta que ellos son irregulares. ¿Qué quiere decir irregulares? Que yo a ninguno les pongo S, a ninguno les pongo ES, ¿cierto? Irregular quiere decir que ellos son autosuficientes, que ellos tienen su propia conjugación para las terceras personas. Entonces, cuando yo quiero decir, por ejemplo, mi papá tiene un carro, he has a car, o sea, es de posesión. Entonces yo acá uso la forma have, tener, pero conjugado en tercera persona. He has, él tiene, ¿cierto? O mi papá hace ejercicio, por ejemplo, my father does exercise, right? Does exercise. Bueno, she has, ellos comparten ese has, la misma forma. Y en la forma del verbo hacer, entonces está does. She does. Como verbo es el verbo hacer, ¿cierto? Ella hace, por ejemplo, she does pasta on weekends. Ella hace pasta los fines de semana, o sea, es una rutina. Cada fin de semana le gusta, de pronto tiene más tiempo, no sé, y hace pasta. It has. Mi perro tiene.
Mi perro tiene una pelota, por ejemplo. My dog has a dog. It has a ball, sorry. It has a ball. It has a ball since it was born. Tiene una pelota desde que él nació. It has a ball since he was born. El it, en este caso, ¿cierto? It does. Por ejemplo, un ventilador hace mucho frío, hace mucho ruido, perdón. It does a lot of noise. My fan, it does a lot of noise, ¿ok? We have, nosotros tenemos, entonces aquí ya no cambia, recuerden que solo en terceras personas cambia. Nosotros tenemos, you have, ustedes tienen, they have, ellos o ellas tienen. Y en el caso del do, nosotros hacemos, ¿cierto? Nosotros hacemos aseo, por ejemplo. We do the cleaning on weekends, for example. Hacemos aseo los fines de semana. You do your homework, for example. Tú haces tu tarea en la noche. You do your homework at night. They do their duties in the morning. Ellos hacen sus tareas en la mañana. Okay, let's move to the structures, okay. Vamos a revisar las frases, o sea, las estructuras para el presente simple. ¿Qué es una estructura, chicos? Es como yo puedo transformar en mi mente, si ustedes quieren hacerlo así, unas formas, pero esto no es permanente. Prométanse ustedes mismos que las estructuras no serán permanentes. ¿Qué quiere decir? Esto que les voy a decir es que no quiero que ustedes piensen y continúen pensando cada vez que vayan a hablar en inglés en forma de estructura. Ustedes lo van a hacer hoy, yo creo que ya lo han visto en otras ocasiones, pero esto va a ser a manera de práctica, o sea, ustedes van a organizar su conocimiento, ustedes van a poner dentro de sus cabecitas en orden, ¿sí? En orden unos saberes y luego estos saberes van a convertirse en parte de ustedes. ¿Por qué es importante poner en orden las ideas y el conocimiento? Porque si ustedes tienen mucha información, sí, yo me sé los pronombres, sí, yo me sé el verbo das, que es el auxiliar, pero si yo no tengo un orden, o sea, yo como adulto, porque es que los niños aprenden diferente, los niños aprenden jugando, cantando, ¿cierto? Haciendo, nosotros los adultos ya necesitamos que nos expliquen y que nos regalen unos órdenes para nosotros asimismo organizarnos, ¿cierto? Mentalmente, para luego proyectar eso que hemos aprendido. Entonces, prométanse a ustedes mismos que ustedes van a organizar hoy y bueno, van a organizar esta información, esta y cualquier información, pero no quiero que piensen cuál era el sujeto, cuál era el verbo, cómo era el pronombre. No, yo no quiero que lo piensen así. ¿Listo, mis chicos? Bueno, entonces dice que los affirmative phrases in the present tense, they have a structure, right? La estructura es muy sencilla. Subject plus verb plus the complement. Esta estructura, y se los voy a contar hoy, que están viendo la primera clase de presente simple, pero les digo, chicos, que esta estructura aplica, o sea, esto que está en azulito, aplica para cualquier tiempo gramatical, en inglés, incluso en español. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me aprendo que existe un orden, ¿cierto? Esto yo lo puedo poner en pasado o esto yo lo puedo poner en futuro, más adelantico que miremos los auxiliares, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a entender que en inglés, o sea, que es el idioma extranjero que yo estoy aprendiendo, tiene unas formas y que se pueden, esto que voy a aprender hoy lo puedo reutilizar cuando yo esté viendo futuro, cuando yo esté viendo pasado y cuando yo ya esté en un contexto real, que yo estoy hablando con un extranjero, con una extranjera, ¿cierto? Yo ya mentalmente ya va a tener unas bases y luego lo voy a usar en un contexto real, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la estructura? Subject plus verb plus the complement. El sujeto, pues, puedo ser yo o puede ser cualquier persona, ¿cierto? En este caso, I live in Colombia. Yo vivo en Colombia. He lives in Colombia. Él vive en Colombia. Miren que acá, como estoy hablando de tercera persona, este cambia, este muda. ¿Listo? Por aquí hay unos ejemplos adicionales que dice, I live in Colombia. He lives in Colombia.
The dog sleeps very well. El perro duerme muy bien. Y aquí está conjugadito porque el perro es tercera persona, ¿cierto? You play the piano. Tú tocas el piano. Acá no es jugar, es el verbo tocar. Cuando encontramos el verbo en un contexto de musical, o sea, de instrumentos, pues es el verbo tocar, tocar el instrumento, ¿cierto? Sandra and Carla drink too much soda. Sandra y Carla toman mucha soda o beben mucha soda. Quiere decir gaseosa, bueno, en este caso gaseosa. Quiere decir que es un hábito, que ellas se toman una Coca-Cola diaria, ¿cierto? Puede ser un litro, no sé. Y por eso es que se propone en este presente simple, ¿cierto? En esta forma simple. Bueno, yo me voy a moverme un poquito a las negaciones. Bueno, aquí viene entonces lo que les había comentado hace un ratico, y es el uso de los auxiliares. Acá se los voy a poner en rosadito. Acá están en rosadito. Los auxiliares del presente simple son el verbo do, que también es does, ¿cierto? Miren que termina en o, entonces le agrego es. Entonces eso quiere decir que este does es para las terceras personas, ¿cierto? Do y does. Chicos, aprendas en esto hoy, o bueno, se les cuento hoy. El do y el does son auxiliares para el presente simple. ¿Qué es eso que hacen los auxiliares? O sea, ¿cuál es la tarea de los auxiliares? Les pregúntense ustedes, ¿existen los auxiliares en español? No, nosotros no tenemos auxiliares, porque nosotros conjugamos los verbos, o sea, cada verbito de nosotros se conjuga y él es el que da a entender en ese contexto comunicativo en qué tiempo estoy hablando o me estoy refiriendo yo. En inglés es más fácil, por eso el inglés es más fácil que el español, porque el inglés tiene unos auxiliares que automáticamente me conjugan los verbos. Bueno, tienen tres tareas, los auxiliares tienen tres tareas. La primera es conjugar los verbos dependiendo el contexto, y ahorita lo van a ver. No todas las veces conjugan, pero dependiendo de un contexto conjugan los verbos. La segunda es ayudarme a hacer negaciones. En español nosotros ponemos el no solito, el no puede existir ahí solito sin necesidad de algo adicional, que sería el auxiliar, en el caso del inglés, ¿cierto? O sea que el auxiliar es como un carrito, él va llevando, en el caso de las oraciones negativas, él va acarreando el no, o sea, él va haciendo que ese no pueda existir, porque el no solito por ahí tiradito como, no, él no puede existir, él debe estar ligado a un auxiliar para que pueda existir. Yo siempre lo pienso como en un carrito, el auxiliar va llevándolo, ¿cierto? O sea, conjugan los verbos, ayudan a hacer las negaciones, y permiten las negaciones con el not, ¿cierto? Y me ayudan a hacer preguntas. O sea, si yo necesito preguntar en un contexto de sí o no, ahí me van a ayudar, ¿cierto? Bueno, y también usando los WH question words, y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces tienen tres tareas, ¿listo, mis chicos? En español no existen. Si yo, Alexandra Trujillo, voy a traducir literalmente el do en una pregunta, como auxiliar no tiene una traducción, no tiene una equivalencia para nosotros porque en español no existe. ¿Listo, chicos? Pero el do, recuerden, no se les va a olvidar esto, el do es tanto verbo como auxiliar. Él tiene un trabajo de día y tiene un trabajo de noche, tiene un doble trabajo para que ustedes entiendan eso y no se les vaya a olvidar. Bueno, entonces, voy a moverme hacia abajito. Bueno. Entonces, la estructura para hacer una negación es esta y puede aplicar tanto en presente, pasado, futuro, en cualquier tiempo gramatical, recuerden. Lo único que van a cambiar acá son los auxiliares. Los auxiliares son los que me indican en qué tiempo yo estoy hablando. Cuando yo uso el do o el das, quiere decir que estoy hablando en presente simple, o sea, el tiempo que estamos trabajando hoy. I do not live in Colombia. Yo no vivo en Colombia. Este no puede ir solito, él tiene que ir acompañadito, él es como un parásito, él tiene que necesitar un cuerpo para existir, ¿cierto? En el caso del presente simple sería no, el do, ¿cierto?
Este do es para primeras personas y segundas personas, este do. Y luego yo tengo el does, el does. He does not live in Colombia. Chicos, en este caso, en el segundo caso, el auxiliar does, o sea, la forma does, me está haciendo dos tareas. La primera es negándome, ¿cierto? Está negando la oración. Y la segunda es conjugando. Miren que aunque aquí es tercera persona, el verbo no se conjuga. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un auxiliar, tanto en negación como en pregunta, yo no me voy a estresar más por conjugar los verbos. O sea, yo no me estreso por eso. Porque es el auxiliar el que me los conjuga inmediatamente. Por eso es más fácil en el inglés que el español. En español yo digo, yo compro, pero también digo ella compra, nosotros compramos. ¿Sí se dan cuenta? Aquí nomás en estos tres ejemplos hay tres formas de conjugar. Yo vivo, él vive, nosotros vivimos, ustedes viven, ¿cierto? Aquí hay cuatro formas, mientras que en inglés solamente hay dos. I don't live, bueno, en el caso negativo, ¿cierto? Or he or she or it doesn't live, ¿ok? Solamente habrían dos formas. Voy a hacer una pequeña pausa y les voy a preguntar, ¿cómo van? Estoy hablando mucho. Sí, sí está No, haciendo... profe, ahí está. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ese momento? ¿Todo bien? Vale. Lo digo porque yo a veces como que me emociono un poco y hablo y yo después digo, ¿será que sí entendieron? ¿Será que estoy hablando mucho? Bueno, thank you. Aquí hay dos ejemplos más, ¿cierto? I don't live in Colombia. Bueno, yo no vivo en Colombia, or he doesn't live in Colombia. No, esos son los mismos, ¿no? Esos son los mismos ejemplos. Bueno, no, estas no. Vámonos para las formas de... bueno, las contracciones. Resulta que, bueno, ya que vamos a ver contracciones, ¿qué es una contracción? Y en español no existe tampoco. Nosotros no tenemos palabras pegaditas. En inglés sí, ¿cierto? Do not se puede convertir en don't. Or does not en doesn't. La K, la pronunciación cambia. Do not, don't, does not, doesn't. Chicos, cuando ustedes estén en un contexto académico, o sea que ustedes están reportando su ensayo o su tesis de grado de maestría, bueno, puede ser de pregrado, lo que sea, usen la estructura despegada. Cuando ustedes estén en un espacio que sea menos riguroso, puede ser académico, sí, claro, pero menos riguroso, utilicen el don't bueno, utilicen las contracciones, porque no solamente ustedes van a ver el do not, también van a ver el won't, que sería la contracción del will not y otras formas. Todos, escuchen esto, todos menos dos. Todos los verbos modales, menos el may y el might, se pueden contraer. O sea, el will, el should, el must, ¿cierto? Todos esos verbos auxiliares modales se pueden contraer. Y en el caso del presente, pasado y futuro también, ¿cierto? Entonces, solamente académico, muy académico, muy riguroso, y eso ya es una forma mucho más informal, más coloquial, más calle. Cuando estén en un contexto, un ejemplo, imaginen cada uno, no sé, en Australia, en un contexto de un bar, por ejemplo, ¿sí? No vamos a utilizar el do not, sonaría como un poquito ñoño, ¿sí? Sonaría como un poquito ñoño. En un sentido así como muy informal, en un bar, con unos amigos o con unas personas nuevas, pues podemos usar el don't, ¿cierto? Entonces, para que tengan como muy en mente esto. Aquí hay unos ejemplos. Dice, Oscar doesn't read books. Acá está la contracción, ¿cierto? Julie and I don't walk home every day. They don't watch TV at night. Que ellos no ven televisión la noche. Bueno, voy a continuar hacia el ladito para que no nos vayan a perder. Y finalmente, chicos, tenemos las formas de las preguntas. Entonces, recuerden, los auxiliares tienen tres tareas, ¿no? Ayudarme a conjugar en algunos casos, como ya vimos en las terceras personas, cuando yo estoy haciendo negación, me ayuda a conjugar. Negar, llevar, o sea, acarrear esa not, ¿cierto? Es como el cuerpo que necesita el not.
para moverse, para existir. Y la tercera es para hacer preguntas. Pero miren cuáles son estas preguntas. Son preguntas que yo voy a obtener como respuesta yes or not. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Pero también con los WH. Bueno, vamos a mirar todo eso. Lo único diferente acá estructuralmente hablándolo es que el auxiliar ya no estaría después del sujeto, sino que él pasa de primerita, ¿cierto? Él cambia de lugar, ¿sí? Entonces el sujeto me dice, ok, tú vas a hacer una pregunta, listo, yo te dejo el espacio, yo me voy de segundo y mantendría la forma, ¿cierto? Auxiliar, do, subject, I, luego el verbo, como yo estoy acá con segundas personas, no me estreso, ¿cierto? Y luego un complemento o una información extra. Y el signo de pregunta, el question mark, right? No se les olvide. La entonación es importante en la pregunta. Do I live in Colombia? Does he live in Colombia? ¿Ok? Y para las terceras personas lo mismo. Aquí, ¿qué tarea está haciendo este auxiliar? Pues ayudándome a hacer la pregunta, conjugándome el verbo, porque mire que yo ya no necesito conjugarlo, porque como estamos haciendo pregunta, la tercera persona ya no aplica, ya el verbo me hace la tarea, ¿cierto? Y el question mark, ¿ok? Miremos acá otras, estas son las mismas. Ok. Bueno, la misma pregunta. ¿Do I live in Colombia? Does he live in Colombia? Listo, chicos. Entonces, miremos las formas de responder yes or not de forma corta. Do you buy fast food? ¿Compras comida rápida? Tú puedes responder de una forma completa como yes, I buy fast food. Miren, chicos, acá estas formas que no tienen los WH, que los vamos a ver enseguida, siempre me va a conducir a una respuesta negativa o afirmativa. Aquí, en este caso, me dice lo siguiente, yes, I buy fast food. Estoy rehusando la misma información que tengo en la pregunta para hacer la respuesta. Y yo les voy a decir que está bien, que es válido, pero también sonaríamos como unas loritas. ¿Te gusta la comida rápida? Sí, perdón, compras, acá dices compras. ¿Compras comida rápida? Sí, sí, compro comida rápida. ¿Te gustan las almojábanas con chocolate y leche? Sí, me gustan las almojábanas con chocolate y leche. Está bien, no le voy a decir que está mal, pero recuerden que tanto en inglés como en los idiomas existen cientos y miles de formas o de opciones a responder. Desde mover la cabeza, ¿cierto? Que sería una forma no verbal, pero que comunica, hasta decir sí, con el simple hecho de decir yes, estoy respondiendo. Y mi interlocutor, o sea, la persona que está hablando conmigo, me está entendiendo. Listo, mis chicos. Entonces, yo con esto, ¿qué quiero decir? Que los idiomas son infinitos, pero como nosotros estamos así como bebés, estamos apenas empezando a gatear dentro del idioma, entonces podemos reusar los elementos de la pregunta para ir construyendo unas respuestas un poco más completas, ¿cierto? Tú puedes decir, yes, I buy some hamburgers on weekends, for example. Sí, yo compro algunas hamburguesas los fines de semana. Y esto lo estoy, o yo estoy haciendo alusión a la pregunta, yo estoy dando una respuesta coherente, ¿cierto? Y está la forma corta, que existe en inglés. Nosotros en español tenemos sí o no. Miren, acá está el sí solito. Yes, I do. Yes, que sería el sí. Y este I do, o sea, este do es como el reciclaje, ¿cierto? Yo vuelvo y uso solamente el auxiliar con la persona, o sea, con el sujeto que sería yo, a quien me están preguntando, ¿cierto? Yes, I do. Esa es una forma muy propia del inglés, esa es una forma muy auténtica del inglés, que se puede utilizar en cualquier momento, en cualquier pregunta, en cualquier situación. Pero si ustedes solo responden yes, está bien. Si ustedes mueven la cabeza y su interlocutor lo entiende, también está bien, ¿cierto? Listo. Entonces miremos acá. Otra pregunta dice, ¿does he drive a sports car? ¿Maneja él un carro deportivo? Una respuesta completa podría ser no, he doesn't drive a sport car, ¿cierto? Aquí volvemos a reciclar esos elementos de la pregunta
para hacer una respuesta completa, pero podríamos decir, no, he drives, let's say, a regular car. Or no, he drives a truck, for example. Él maneja un truck. Ese es un carro grande, creo. Ok, no, he doesn't drive a sport car. O simplemente, no, he doesn't. Como la pregunta acá está con el does, ¿cierto? O sea, porque estamos hablando de él. Si yo voy a hacer una respuesta corta, pues yo uso el does más la negación. Existen doble negación, ¿cierto? No y el not. No and not. ¿Por qué? Chicos, porque así es el idioma. Listo, no les podría dar otra respuesta. Bueno, ya acabamos esto, que era como lo más larguito. Faltan los WH. Mira, acá hay otros ejemplos para si ustedes quieren tomar una captura o si ustedes lo escriben. Do I read too slowly? Leo muy lento. Do I read too slowly? No, you don't. No, no lo haces, ¿cierto? No, you don't. Does she have a guitar? ¿Tiene ya una guitarra? Yes, she does, right? O podemos decir, yes, she has a guitar or an electric guitar. Do Diana and you wash the dishes? ¿Lavan ustedes los platos? Yes, we do. ¿Por qué we? Porque somos Diana y yo. Diana and you se convierten en nosotros. Si yo voy a responder, Diana y tú lavan los platos. Y nosotras los lavamos. Ok, yes, we do. Ahorita vamos a ver las preguntas informativas or information questions. En esta parte de arriba, chicos, encontramos yes, no como answer, ¿cierto? Como respuesta. Cuando nosotros usamos algunas de estas palabras, what, where, when, who, why, and how, que le voy a tomar una capturita y se las voy a enviar al grupo para que no se les vaya a olvidar. Estas palabras me sugieren que yo voy a ir por más información, ¿sí? No es solamente sí o no, sino que yo pretendo obtener más información, otro tipo de información, una razón, un porqué, un motivo, un momento, ¿cierto? Una manera. Entonces es cuando yo utilizo estos WH question words, ¿ok? Si yo solo quiero un sí o no, pues solamente uso el auxiliar, dependiendo el tiempo en el que esté hablando. El what, pedir información sobre algo, incluyendo acciones, objetos, características, información en general, corresponde a la pregunta ¿qué? ¿Qué o cuál? ¿Sí? Acá no solo qué, sino también cuál. Por ejemplo, what do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? ¿Cierto? Ahí no solamente yes, I do. Yo ya no puedo decir yes, I do. ¿Cierto? What do you do? Y maneja la misma estructura. Entonces, miren chicos que desde aquí hasta acá maneja la misma estructura. Auxiliar más sujeto más verbo. Ajá, aquí está el ejemplo que estaba buscando. El verbo de la oración es do, que es el verbo hacer, ¿cierto? El auxiliar de esta oración es do, que no tiene traducción, él solo me está ayudando a hacer la pregunta, ¿cierto? Pero como yo quiero indagar por más información, entonces yo la voy a poner con qué. ¿Qué es eso que tú haces los fines de semana? Hay una regla que dice que cuando yo utilizo los WH, en este caso what, iría de primerito, el auxiliar ya pasa a segundo puesto, luego va el sujeto, más el verbo principal, este es el verbo principal, y un complemento o una información que contextualiza más un question mark, ¿ok? Miremos acá. Otro ejemplo, what do you eat for breakfast? Miren, acá sí en la misma forma la pregunta. What, ¿cierto? Que es WH, do, que sería el auxiliar, you, sujeto, y acá ya no tengo el do, sino que acá tengo el eat, ¿cierto? Porque yo quiero saber lo que tú desayunas, acá lo que tú haces, ¿sí? Acá esto no dice nada, acá tampoco dice nada, ¿cierto? Acuérdense, ¿por qué no? Porque nosotros no tenemos auxiliares en español. What do you like? ¿Qué te gusta? What do you like? Aquí no tiene un complemento. ¿Qué te gusta? Y yo te puedo dar unas opciones. What do you like? Pizza or hot dogs? What do you like? ¿Ok? ¿Qué te gusta? WH, auxiliar, sujeto más verbo. Miremos acá. ¿Qué dice? Ok, very good. Ese es con el what.
El what, entonces, indaga por acciones, objetos, características, información indaga. Ahora me voy con el where. ¿Dónde? Este ya indagas por el lugar o la ubicación. Yo sé que ustedes ya se lo saben, muchos ya los han manejado. Mis chicos, antes de que me olvide, estos WH no solamente son para preguntas. Yo también los puedo usar dentro, escuchen, dentro de una oración afirmativa. Si yo les digo, por ejemplo, te buscaré donde quiera que estés. Ay, qué promesa tan hermosa, ¿cierto? I will look for you wherever or wherever you are, ¿ok? Donde quiera que sea. Entonces, este where también puede estar inmerso dentro de una oración afirmativa, para que ustedes sepan, ¿no? Porque no se van a llevar esto hoy de que solo el what, where, when son para preguntas. Sí, la mayoría de las veces sí, pero tienen otras formas o también tienen otras tareitas. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante, no conmigo, porque no, en este curso no, pero dentro de sus procesos de aprendizaje que van a ser muy continuos y permanentes. Prométaselo a ustedes mismos, no a mí. Ok, entonces este es el dónde. Where do you put your shoes? ¿Dónde pones tus zapatos? Where do you put your shoes? Miren, chicos, maneja exactamente la misma estructura. WH, auxiliar, subject, el verbo de la oración, ¿cierto? Plus the complement, right? Where do you put your shoes? Where do you go on vacation? ¿Dónde vas? En vacaciones. Where do you go on vacations? Where do you study? ¿Dónde estudias? Where do you study? Where do you study? At home or in the public library? I study, let's say, for example, at school with my classmates. Yo estudio en el colegio con mis amigos. Luego tengo el when, que indaga por un momento o un tiempo, ¿cierto? Que tuvo lugar o que tiene lugar una acción. Este when es muy lindo. Dice, por ejemplo, acá, when do you eat? ¿Cuándo comes? O sea, ¿a qué horas? When do you eat? At, let's say, at noon, a mediodía, or at 1 o'clock, o a la 1. When do you travel? ¿Cuándo viajas? When does your sister work? ¿Cuándo trabaja tu hermana? Okay. Generalmente no se utiliza para preguntar la hora, porque en estos casos utilizamos el when, what time, okay? What time is it? ¿A qué hora? ¿Cierto? Cuando yo quiero preguntar por la hora específicamente, puedo usar la forma what time. What time do you, let's say, take your swimming classes? ¿A qué horas tomas tus clases de natación? Who. La forma who, que a veces se confunde con el how, acá abajito está. Este who, ustedes no lo van a confundir, pregunta o indaga por alguien, por una persona, ¿cierto? Y yo lo podría traducir o interpretar como quién o a quién, ¿cierto? Who do you know? ¿A quién conoces? ¿A quién conoces? Who do you know? Who do you work for? ¿Para quién trabajas? Este work for es para quién, ¿cierto? En este caso, ¿para quién trabajas? Who do you work? Solito no sería. Who do you work for? Sería ya la forma, frase del verbo, ¿cierto? Who lives here? Miren, aquí ocurrió algo. En esta oración no estoy utilizando un auxiliar, en esta sí, ¿cierto? En esta también, pero en esta no. En este caso el who me permite no usar el auxiliar, pero sí conjugar el verbo. Y miremos por qué. Miremos por qué dice. Cuando se usa who para buscar el sujeto de la oración y no el objeto, miren acá, en este caso, who do you know? ¿A quién conoces? Yo estoy buscando en este caso, bueno, estoy buscando una persona exactamente, pero sería, en este caso se convertiría en un objeto. En este caso, who do you work for? Estaría también buscando por un objeto, pero aquí yo estoy buscando un sujeto. ¿Qué quiere decir? Un nombre específicamente o una persona específicamente. Dice, la pregunta no tiene ni sujeto ni auxiliar en los tiempos, sin embargo, el verbo se conjuga como tercera persona en singular. Quiero que tengamos en cuenta esto, porque muy seguramente ustedes, bueno, no más,
otro no. Porque muy seguramente ustedes lo van a ver en algún momento y van a decir, ve, la profe, ¿por qué no nos dijo que en este caso el who se puede usar sin auxiliar? Porque él lo permite. Cuando está buscando el sujeto, ¿cierto? En una oración. Bueno, voy entonces con el why. El why es la forma del por qué, ¿cierto? Cuando yo estoy buscando un motivo, una razón, es ese por qué que tanto usan los niños cuando están aprendiendo a hablar y están entendiendo las formas de contextuales, ¿no? Entonces está el por qué. Why do you behave like this? ¿Por qué te comportas así? Estoy buscando un motivo o una razón, ¿cierto? Why. Y lo mismo, sigue el mismo patrón. WH, cierto, auxiliar más sujeto más verbo y un complemento con el signo de pregunta. Why is the sky so gray? Why is the sky so gray? Miren que aquí está el verbo to be siendo tanto verbo como auxiliar en esta pregunta. ¿Sí lo pueden notar, chicos? Este WH va de primero, luego iría el auxiliar. ¿Sí se acuerdan? Pero como es que el verbo to be es tan capaz, él tiene como 3 tareas. Él es capaz de negarse, de hacer preguntas, él se autoconjuga, ¿cierto? Dice, ¿por qué? Why is the sky so gray? Porque es o sea, ¿por qué está el cielo? En el caso de the sky sería el sujeto, ¿cierto? Y so gray sería un complemento o un contexto adicional. Why not? Why not es una expresión muy común en inglés que la van a encontrar ustedes en muchos contextos. ¿Por qué no? ¿Quieres una pizza? ¿Una pizza? ¿Do you want a pizza? Yo puedo responder, why not? ¿Por qué no? Y ahí estaría diciendo que sí, ¿cierto? Pero les digo que hay múltiples, miles de formas de responder a una misma pregunta. Bueno. Y finalmente tenemos el how, que no me van a confundir con el who, how. Yo indago por un modo o una forma, ¿cierto? Mis chicos, esto de modo y forma pertenece a un tema que se llama adverbios, bueno, los adverbios de modo o de forma, que mucho más adelante también lo van a ver, pero tienen que tener como base esto. Yo estoy preguntando es el cómo. ¿Cómo ocurre algo? ¿Cómo, cierto? How do you learn? ¿Cómo aprendes? How do you learn? Y acá continuamos con el mismo patrón. WH, auxiliar, sujeto más el verbo. Acá no tengo un complemento porque yo podría dar unas opciones. How do you learn? By listening or by writing. ¿Cómo creen ustedes que aprenden en inglés? Pregúntense en eso ustedes. Listening, paying attention, writing, taking notes, listen to English notes, maybe being exposed to music, and etcétera, etcétera. Okay. How does it work? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Esto puede ser cualquier cosa. Recuerden que yo les dije que it puede ser lo que sea, pero una sola cosa. How does my computer work? How does my coffee machine or the coffee machine work? How does the helicopter work? Okay. How does let's say, the blender, la licuadora, the new blender work? Yo no sé cómo funciona. Yo estoy preguntando, how does it work? Okay. How do you clean your house? ¿Cómo limpias tu casa? No sé, con aspiradora, con trapero, con lo que sea, ¿cierto? Hay muchas maneras. Listo. Advertencia. Ok, me gustan esas advertencias. Dice que el how, no. Cuando se usa con complementos puede cambiar radicalmente su significado según el complemento y el tiempo gramatical en el que aparezca puede aparecer en oraciones como. Yo sé que ustedes lo han visto. How old are you? Ahí ya no es cómo. Ya cuando ustedes se encuentran en el how old, quiere decir cuántos años. O sea, yo estoy indagando por la edad. How old are you? How are you? ¿Cómo estás? Bueno, en ese caso sí. How much? How much ice cream do you want? ¿Cuánto helado quieres? Pero también pueden encontrar el how many, how long, how expensive, ¿ok? Yes, how much, how many. Sí, estas son como las formas más comunes. ¿Listo, mis chicos? Entonces, no van a encontrarlo solamente how solito, sino que también lo van a encontrar con unas combinaciones y ya tienen unos significados diferentes. Bueno. Estructuras, bueno, ya las estructuras para hacer preguntas con WH, ya la vimos, que está primero el WH, luego el auxiliar, dependiendo del sujeto, ¿cierto?
luego el sujeto, el verbo y un complemento. Esto ya lo revisamos. Espero que ya lo tengan ustedes claro. Bueno, mis chicos. Acá hay unos ejemplos con el verbo comer. Yo se los voy a regalar en el grupo para que ustedes los tengan. Si de pronto no alcanzamos a escribirlos y para ir agilizando un poquito, no nos tomemos tanto tiempo acá. Ay, muchachos, ustedes me escriben durante las clases y es muy probable que yo no les conteste porque yo estoy acá haciendo mi mejor esfuerzo explicándole. Bueno, vamos entonces a realizar una actividad didáctica con la temática. Por favor, ustedes me confirman si están viendo la actividad didáctica en su pantalla. ¿O están dormiditos? Andrea tiene la... Sí, le estamos viendo. Ok, están bien. Listo, mi chico. Entonces les voy a regalar unos minutitos, unos 3 minutitos para que ustedes revisen estas oraciones. Y vamos a conjugar estos verbos en cada oración dependiendo, obviamente, digámoslo así como el contexto en el que esté cada oración. Bueno, entonces un minuto, ¿no? Yo creo que es suficiente, 1,5 minutos para que la revisen y ya vengo a tomar agüita para continuar. Yo se las voy a ayudar a escribir, ¿listo? Yo se las ayudo a escribir. Cuando las tengamos listas, también se las voy a mandar en el grupo para que tengan su actividad didáctica. ¿Listo? I'm coming. ¿Listo, mis chicos? Okay, let's start. Sentence number 1 says, your sister studied French. Please. Recuérdenme ustedes a mí las formas de conjugación en este caso. Study. Ay, ayúdenme, yo no les voy a ayudar a todos. O sea, Carlos, Susana, Georgina, yo sé que ustedes saben, Alejandra, Fernanda, Andrea, Nelson, please. Vamos haciéndolas a poquito, no quiero que se sientan intimidados, acá todos nos podemos equivocar. Acuérdense que your sister sería ella, ¿cierto? Tu hermana, pues es ella. Study. Cuando hablamos del verbo study, yo les voy a ayudar en study. Como él termina en Y, precede consonante, entonces ponemos I y S, ¿verdad? She studies French. Ok. ¿Qué pasa con el verbo to be cuando está en segunda persona plural? Que sería they. O la forma del verbo to be con they. Así de fácil, se la pueden aprender. Yo les dije, él siempre será. Pueden escribir si quieren en el chat. Si se sienten más cómodos. Ay, pero intentemos hablar un poquitico. Un poquitín porque yo hablo harto, yo hablo y hablo. Y a veces yo digo, sí, ya entendieron. Andrea, tú tienes la manita alzada.
¿Dónde me están escribiendo, profe? Le comento. Ay, muchachos, no me digan que yo estoy hablando mucho. Recuerden las conjugaciones, les voy a enviar las conjugaciones para el verbo to be. ¿Listo? To be verb y present simple. Muy facilito. Les voy a enviar una imagen bonita para que ustedes se acuerden. Venga a ver quién encuentra. No, pero con el verbo to be solito. Acá hay un ejemplo, acá hay un resumen de... Voy a descargarla. ¿Cómo vamos, mis chicos? Miren, recuerden que el verbo to be, voy a proyectarlo por acá. Voy a proyectarlo solamente. Ay, carajo. Acá. Formas del verbo to be. Ya la envié al grupo, la voy a proyectar. Uy. Vamos a proyectar desde acá. No, acá. No sé. Acá. Las formas del verbo to be son las siguientes. Eso es solo presente simple. ¿Listo, mis niños? I am. Siempre será I am. Yo soy o yo estoy. Y la forma contraída. Miren que en inglés me contrae casi todo. I'm. You are, que sería en este caso, tú eres, o you're. He, she, and it, que comparten el is. Recuerden, ella es, él está, ¿cierto? El perrito está dormido, por ejemplo, he's asleep. Y las formas plurales, perdón, you, we, and they, que comparten el are. Estamos con they, ¿cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, ahora sí, voy a dejar de compartir. Ok, y acá la contracción, you're, we're, and their. Ok, entonces vamos a dejar de compartir esta y vuelvo a compartir la actividad didáctica. Acá está. Entonces, si yo quiero decir, ellos son primos, they cousins. ¿Cómo sería la forma del verbo to be? Ahora sí lo escucho. They are. They are. Excellent. Ellos son. Andrea only eat vegetables. Andrea solamente come vegetales. Estamos conjugando el verbo eat, ¿cierto? Hablamos de Andrea, que es tercera persona. ¿Le agrego algo a este verbo, sí o no? Sí, mis muchachos. Recuerden que como Andrea es ella, entonces yo debo agregar o una S, o una ES, o una IES. ¿Con cuál lo dejo? Con la S. Solo la S. Recuerden que si yo voy a poner ES es porque tienen unas particularidades al final, o la IS, Y precede consonante, ¿cierto? We live in this neighborhood. Vivimos en este vecindario. Nosotros vivimos en este vecindario. Yo les voy a poner el verbo. Ustedes me dicen, ¿le ponemos algo, sí o no? Ay, acá no le puse la S. Le agregamos algo a nosotros. Nosotros somos primera persona plural, plurales. No necesita nada. Solamente conjugamos las terceras personas, ¿cierto? Our holiday, nuestras vacaciones, o nuestro tiempo de vacacionar, ¿cierto?
empieza, start on December, on the 16th December, ¿ok? Nuestras vacaciones empiezan, start, el 16 de diciembre. ¿Agregamos algo a nuestras vacaciones? Nuestras vacaciones se convierten en it, ¿cierto? Acuérdense. Acuérdense que en it puede ser cualquier cosa, pero una sola. Una sola. ¿Le agregamos ese, sí o no? Dígame yes or no. No más. Si no, está bien, no pasa nada. Yo no lo voy a regañar. Jamás lo regaño. Se deja así. ¿Seguro? Piénsalo bien. Acuérdense que lo que pasa es que para nosotros en español suena vacaciones, ¿cierto? Suenan varias, y no, es una sola. Fue que tengamos una sola vacación, una sola. ¿Se coloca ese al final? Al final, porque it, o sea, nuestras vacaciones se convierten en it, ¿cierto? Es el tiempo de vacaciones de fin de año, que sería ese tiempo, ¿cierto? Ese tiempo, mire, escuchen, ese tiempo sería el it, ¿cierto? His nephew, Venezuelan. Su primo, perdón, su sobrino, Venezuelan. Venezolano. El verbo to be para él. Aquí ese primo se convierte en él. Su primo es venezolano. Is. Muy bien. He es igual que decir he is Venezuelan. Acuérdense de lo que yo les dije. Ustedes deben hacer unas operaciones lingüísticas mentales, ¿cierto? Entonces, es, por ejemplo, donde yo convierto a Andrea en ella y donde yo sé que agrego la S, donde yo convierto mentalmente a tu hermana, ¿cierto? Que sería ella, y conjugo los verbos, donde su primo lo convierto a él para poner la palabra is. Bueno, vamos a verificar. Yes, they are. Ok, they are correct. Bueno, mis chicos, quisiera saber cómo van, cómo les ha parecido la clase. Muy difícil, necesitamos más práctica. Cuéntenme ustedes a mí. Pues, Una pregunta. ¿El material que miramos ahí es el mismo de los aprendices, el mismo en la plataforma? Sí, cuando sea que ustedes lo necesiten, ustedes pueden acceder a él. Este dice componente 2, déjenme ver cómo se llama. Este componente se llama Hello, it is, no, ese componente se llama, Let's introduce ourselves, presentémonos a nosotros mismos. ¿Listo? Sí, lo encuentran en el segundo componente formativo, es el que estamos viendo hoy. ¿Listo? o sea, profesora, ya desde hoy empieza para hacer la realización de la actividad del componente 2, ¿no? Sí, ya tendríamos que ir iniciando con la segunda actividad. Ya al final de la sesión, entonces vamos a hacer un pequeño recorderis de qué es eso que vamos a hacer, dónde lo van a enviar, para que ustedes tengan claridad y podamos continuar. ¿Listo? Bueno, nos vamos a meter a yo no sé, lo sentí como un poquito, no sé si son tímidos, pero debemos adelantar en esta temática. Los pronombres del sujeto, subject pronouns. ¿Listo? Vamos entonces a hacer un comparativo entre los subject pronouns. No, mentira, estos son solo subjects, estos son más facilitos. Vamos a mirar esta segunda temática que tenemos acá. ¿Cuáles son los pronombres? Volvemos a revisarlo, ¿cierto? Los singulares, I, you, he, she, and it. Primeras, segundas y terceras personas, ¿cierto? Y también están los plurales, primera persona we, you, and they. Recuerden que este you serían ustedes, ¿cierto? Y aquí hay algunos ejemplos, y yo quiero que revisemos estos ejemplos. Dice, she works in a restaurant. Yo puedo decir, María works in a restaurant. ¿Cómo yo la convierto? Pues yo la convierto a ella, ¿cierto? She works in a restaurant. They traveled every summer. My parents, for example, mis padres, they, ya los puedo convertir en they,
travel travel every summer, right? Dice, siempre el pronombre del sujeto, o sea, la persona, va en mayúscula, sin importar si va al inicio, en el medio o al final de la oración. Entonces, por ejemplo, yo que soy la persona más linda, más hermosa, más preciosa del mundo, miren acá, la primera persona, yo, siempre lo vamos a encontrar en mayúscula. ¿Listo? Por favor, para que no se les vaya a olvidar. My friend and I are teachers. Mi amigo y yo somos profesores, somos maestros. ¿Listo? Pero existe algo, así aquí están, que se llaman los pronombres objeto. Bueno, estos de arriba, esos que acabamos de ver arriba, son los pronombres sujeto. ¿Quién es el sujeto? Es la persona que realiza la acción. ¿Listo? Pero en inglés y en español también, ¿no? Existen los pronombres objeto. Los pronombres objetos hacen referencia a quién va dirigida la acción, o sea, en quién recae esa acción. Entonces, los encontramos acá. En el idioma inglés, usualmente aparecen después del verbo, o después de la preposición at, for, with, etc. Miremos entonces. Estos pronombres objetos es el equivalente a los que nosotros tenemos como a mí o me. Por ejemplo, si yo les digo me gusta, ¿a quién le gusta? Pues a mí, ¿cierto? O sea, esa acción recae en mí, ¿cierto? Acá está. A ti, a ti o a usted, que sería te gusta, le gusta o lo, no sé por qué ese lo hay. Dice a él le gusta, le agrada, ¿cierto? A ella le gusta, la alegra, ajá. Bueno, miremos unos ejemplos para que no nos vamos a confundir así. Ah, no, perdón, terminemos acá. Estos pronombres sujeto, ¿cierto? A estos pronombres sujetos los vamos a ver enseguida. Los pronombres sujetos entonces ya sería el me, mi, en español, en inglés, ¿cierto? You, que sería igual. Ese le o lo, si recuerdan, ya no se convierte en he, sino him. Ese la o le, espérate. No los quiero confundir. Perdón, ese le o la, esa terminación le o la, o sea, a ella, ¿cierto? A ella, la forma a ella en inglés sería her, ¿cierto? Ese, ¿cómo es el comparativo? A eso, ¿cierto? A eso o a ese o a mi perrito, ese sería el mismo it, aquí se repiten, mire que el you no cambia, ¿cierto? Para nosotros, por ejemplo, yo les digo, nos gusta, ese nos, ese hace parte de los pronombres objeto, ¿cierto? A nosotros, ¿cierto? A nosotros nos gusta, mire ese nos gusta. A ustedes les gusta, los emociona, a ustedes las invitaron, por ejemplo, las invitaron. Ese a ustedes, que sería los o les, o a ellos o a ellas les emociona, los gratifica, a ellas las aburre, por ejemplo. Estas tres formas, entonces el equivalente sería as, ¿cierto? O sería you, o sería them. Vamos a verlo en ejemplos, es más fácil, créanme que sí. O sea, no es que sea más fácil, bueno, sí es más fácil, es más entendible, porque es como rarito de explicar entre inglés y español. Miremos, por ejemplo, este primero, she calls him, ella lo llama ¿a quién? Pues a él, ¿cierto? She calls him. Ella lo llama. Victor and I, Victor y yo, o sea, nosotros, o nosotras, nosotros, worked with Lucia and Laura. Nosotros trabajamos con ellas. Miren acá, Víctor y yo se convierten en nosotros, we, ¿cierto? Y Lucía y Laura se convierten en ellas. Pero yo ya no puedo poner en ellas como sujeto, sino como objeto, chicos. No es que nosotras seamos objeto, no. Es porque estructuralmente el idioma lo da ahí. Así, ¿cierto? Trabajan con ellas.
con ella. Héctor is looking at Sandra and me. Héctor está mirando está mirándonos a Sandra y a mí, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo, él nos está mirando, él está mirándonos, ¿cierto? He is looking at us. Ese us ya hace referencia a nosotras, o sea, en nosotras recae la acción que está haciendo Héctor, que sería mirarnos, ¿cierto? Recuerden entonces, el pronombre objeto de object pronoun es ese pronombre en quien recae la acción. Aquí, por ejemplo, dice, Ana llama a Javier. Ana calls Javier. Ana llama a Javier, recae la acción sobre Javier, o sea, sobre él, y es por eso que se utiliza el object pronoun y no el subject pronoun. Eso, mi chico, eso también lo hacemos en español, nosotros lo hacemos automáticamente porque el idioma nos lo enseñaron así, de una manera muy natural, ¿cierto? Miren este ejemplo, dice, she plays with us on weekends. Ella juega con nosotros. Ese ya no necesito with we, no. Ese we ya no sería necesario ni coherente, ¿no? She plays with us on weekends. I call them every night. Yo los llamo ¿a quiénes? Pues a ellos, ¿cierto? Yo los llamo. La acción de llamarlos recae sobre ellos, so them. I need to tell him something. Necesito contarle algo. ¿A quién? Pues a él, ¿cierto? Y ese him ya se convierte en él, a él. The cat is eating. Leave it alone. El gato está comiendo. Déjalo. ¿Déjalo a quién? Pues a él, al gato, ¿cierto? Déjalo tranquilo. Bueno, esos son algunos ejemplos. Y vamos a hacer una pequeña actividad práctica a ver cómo nos fue. Who did what? ¿Quién hizo qué? Vamos a ver cómo nos fue con esa explicación. Aquí. Y quiero que ustedes me ayuden, ¿vale? Listo, ustedes ya están mirándolo. Ustedes ya están mirando la pantalla, ¿verdad? He drinks coffee at breakfast. ¿Cómo reemplazaría la palabra café? Que es eso que él toma, o sea, la acción de tomar recae sobre el café. Them, it, or you. ¿Sí? Profe, no nada. ¿No se mira? Ay, qué pena. Sí, No sí, está viendo la pantalla. ya miré que no se mira. Listo, ahora sí. He drinks coffee at breakfast. Them, it, or you. Ajá. Ayúdenme, chicos. Ayúdenme para ir terminando. Recuerden que coffee, que sería un café, la palabra café, se puede reemplazar por it. ¿Por qué, chicos? Porque es una sola cosa, ¿cierto? Porque es una cosa, porque es un objeto, ¿cierto? Y además porque el tomar café, he drinks it at breakfast. O sea, caería la acción que él está haciendo, que sería tomar sobre eso, ¿cierto? Él toma café. Bueno, yo les voy a ayudar entonces. Dice, bueno, ¿es sujeto o es objeto en este caso? O sea, ¿es sujeto el que yo tengo que reemplazar acá o es objeto? Sandra and Claudia watch ¿Sujeto? television. Es sujeto. Ajá, entonces sería they o them. Sandra y Claudia se They, reemplazan por They. they. Muy porque serían bien. ellos, o sea, son dos personas. Ajá. Ellas ven televisión, ¿cierto? Ellas, que serían las que están haciendo la acción. Every night significa en la noche. Cada noche, every night, every night. Excellent, so good.
Aquí, mi chico, nomás la posición de la rayita me dice si es objeto o es sujeto, ¿cierto? Daniel, que sería el sujeto, o sea, la persona que está realizando la acción, dice, Daniel always studies with Diana and me. Yo puedo reemplazar a Diana y yo por us o we. We. Nosotros. No, sí, We. sí, muchas, o sea, sí es nosotros, pero como esta acción recae, o sea, este ya no sería un sujeto, sino el pronombre objeto. Miren, chicos, dice, Daniel always study with us. Siempre estudia con nosotras, ¿cierto? Con nosotras. Ok. ¿Listo? Ok, vamos a intentarla una vez más. Yo sé que vamos a salir muy bien con esto. Aquí, objeto o sujeto. Por la posición sabemos, ¿cierto? Work at the bakery. Trabajamos en la panadería, bakery. Ajá. We, they, or you. Wendy and I. We. We. Ajá. Nosotras trabajamos en la panadería. Panadería. Muy bien. Ok. Y el siguiente dice, I buy flowers on Sundays. Them, me, or us. Me. ¿Me? ¿Cómo? O sea, ¿cuál sería el pronombre que reemplace la palabra flores? O sea, que son varias, ¿no? En este caso. Entendiendo que no es sujeto, porque miren que aquí ya está el sujeto, sino que sería un pronombre objeto. Las flores serían ellas, ¿cierto? Yo les dije que ellas pueden ser también para cosas o objetos, pero en cantidad, ¿no? Plural en este caso. I buy them. Yo las compro los fines de semana. Yo te estoy contando a ti. Mira que yo decoro mi casa con flores. I buy them on Sundays. Yo las compro el domingo. Es importante algo acá que acabo de caer en cuenta, y es que, bueno, este pronombre objeto se puede proponer acá porque yo ya he enunciado, porque mi interlocutor ya sabe de qué es que estamos hablando, ¿cierto? Es importante que haya unos contextos un poco más amplios. Bueno, continuemos acá. Y ya, 100%, ¿ok? Bueno, mis chicos, nos queda... Very good. Very good, professor. Yo sé que ustedes van a tener un espacio ¿para qué? Para practicar un poquito más de esto. Aquí vamos a revisar rápidamente en 10 minuticos esto de personal information, algunas preguntas y respuestas útiles para intercambiar información personal de acuerdo a su entorno laboral, académico y personal. Entonces, cuando nosotros queremos referirnos al nombre o el nombre, podemos decir de la siguiente manera. What is your name? ¿Cierto? My name is Cindy Pérez, for example. Who are you? ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Recuerdan el who? ¿Quién? ¿Quién es usted? I am Héctor Sánchez, the new teacher. Okay, I'm Alexandra Trujillo, your new instructor. Okay. Bueno, acá nos da... pregunta. Señora, ¿sí están viendo o no están viendo? Señora, Ajá. una pregunta. ¿Este curso cuándo termina? El 18 de mayo. ¿Y tú continúas con el level 2 o no hay continuidad de este? Yo no les puedo asegurar que yo continúe con ustedes porque ya están aburridas. No, para saber. Ah, ok. Ok, No, thank you. profe, No, está bien la clase, profe, explica muy bien. ¿Para qué? muchas Muy gracias. detallada. Tengo gripita y de todo, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Claro, No, profe, mis así chicos, es. ustedes van o sea, si ustedes desean continuar, yo les doy un link y ustedes van a algo que se llama la bolsa. En esa bolsa a ustedes los pueden repartir, como se dice, para cualquier instructor. Puede ser para nuestro centro de formación. En este momento somos 2 personas, es la profe Lady y mi persona, las que estamos trabajando virtual. Y a mí me encanta, o sea, a mí me gusta mucho. Algo es que yo hablo mucho, pero sí me gusta mucho porque hablo a mi tono de voz, porque intento, pues sí, dar como todo lo que yo sé. Yo no me guardo información para mí. Eso sí, Profe. ténganlo por seguro. Profe, una pregunta. Por Señor. ejemplo,
yo tengo un compañero mío que entró al mismo curso de inglés, pero nos tocó diferente instructor y entramos prácticamente al mismo tiempo, creo que con solo 2 días de diferencia. Ajá. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Que él no pudo asistir a la primera clase y lo sacaron automáticamente del curso, profe. Eso se puede. No, eso no es posible. Eso no es Mira, posible me porque... dijo que no, que lo habían sacado del curso y que la formación ya no le aparecía en la plataforma de él, y que ya pues... ¿Será que de pronto está tratando de ingresar por territorio? ¿No será por eso? No, me dice que lo sacaron. Recomiéndale volver a ingresar con Sajuna, con los mismos, con la misma información, con el mismo usuario, con la misma contraseña, Okay. o que Otra... se ponga en contacto con el docente o la docente. ¿Quién será? ¿No será con Lady? Ve con, ¿cómo es que se llama? Con mi profe Laurita. Oh. Profe, Si es con Laurita, pues yo le puedo colaborar y yo me pongo en contacto con ella. Tú me envías la información de tu compañero y miramos a ver qué ha pasado. Vale. O lo otro que podemos hacer es envíame la información de él, a ver cuál es el estado de él y lo incluimos en nuestro curso. Si es el mismo curso, pues lo podemos hacer todos. Vale, profe, vale. Ok, bueno, vamos a revisar rápidamente los Extended Family. Perdón que te interrumpa, pero es que yo a las 11:30 tengo un compromisito, entonces necesito explicarles a ustedes. Vamos a revisar la familia. La familia en inglés es bastante amplia, ¿listo? Así como en español, igual. Señor. ¿Cómo? No se ve la pantalla de lo que está explicando. No se ve, ok, perdón, sí, ya, ahora sí. Listo. Immediate family. ¿Cuál es mi familia inmediata, cierto? La familia inmediata son esas personitas que están más cerca a mí en la mayoría del tiempo, ¿cierto? My mother, my daughter, my sister, my wife. O en el caso del masculino, ¿cierto? My father, my son, my brother, and my husband. ¿Señor? Yo les voy a regalar una capturita de cada de las formas de la familia para que ustedes las tengan también ahí. ¿Listo? Por ejemplo, la palabra daughter, que sería hija, a veces nos da un poquito más de tiempo de aprenderla, ¿cierto? O husband. Yo sé que estas son un poquito más larguitas para aprendérnosla, pero pues ustedes son muy inteligentes. Parent sería padre, ¿cierto? No importa si es mujer o hombre, o parents serían mis padres, o los padres de mi amigo o de mi amiga. Child sería solamente uno, mi niño o mi niña, mi hijo o mi hija, ¿cierto? Y la forma plural sería children, o sea, ¿qué quiere decir? Que child y children son irregulares, ¿cierto? En este caso sí es regular porque solo le agrego ese. Sibling es mi hermano, sin importar si es hombre o mujer, o mis hermanos. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una hermana y 2 hermanos. Cuando yo quiero hablar de ellos, I talked about my siblings, okay? Because they are more than one. Sin importar el género, ¿cierto? Sería la palabra hermanos. Voy a tomarle también una capturita a esta para que ustedes la recuerden. Señora. Pues ya pasado. Ok. Vamos a hablar de generaciones también cuando hablamos de familia. Por ejemplo, yo digo, bueno, cuando hablamos de mis ancestros, antepasados, o sea, familia, digamos, desde atrás. Hay unas formas bien bonitas. Great grandmother, tatara. Ahí está el tatara, es el great, ¿cierto? Great grandmother. Y el equivalente masculino, great grandfather. Acá está el grandfather, acá está la abuela o el abuelo, porque es tatarabuelo, ¿cierto? Ya tengo la bisabuela o el bisabuelo, great grandmother or great grandfather. Ya tengo solo a mi abuela, ya solo ellos viven, ¿cierto? Grandmother or grandfather. Ya tengo a mi mami o a mi papi, mother and father, daughter and son, y ya viene la línea hacia abajo, ¿cierto? Cuando yo hablo de mi nieta, los que ya tienen nietos, granddaughter or grandson, right? La palabra grand ya hace una alusión a un poco más lejano, ¿cierto? Grandfather, abuelo, grandson, nieto, granddaughter, hija, o nieta, grandmother, abuelo. Great granddaughter, mi bisnieta, los que planean tener bisnietos, great grandson, ¿ok? El bisnieto. Y la tatara nieta,
Ajá. Granddaughter or great grandson. ¿Ok? Bueno, vamos a adelantar la actividad didáctica, chicos, que es un pequeño diálogo muy cortico. Yo sé que ustedes lo van a hacer muy bien para darles final a la clase. Hello, what's your first name? Y vamos a escoger dentro de las palabras que están en la parte derecha para completar la oración, ¿vale? Tenemos from, is, at, living, am, are, my, what's, your, country, or with, okay? Who? Your, okay, very good. What is your name? Ajá. Y el immigration officer says, what's your last name? ¿Cuál es tu nombre? My last name. Ajá, My last name is Lopez. Very good, Sandra Lopez. Immigration officer, your phone number. Choose one. What? Okay, perfect. What's your phone number? Oh, se me soltó. What's your phone number? And she says, my phone number is 302-6789. Okay. Los números de teléfono se dicen uno por uno, ¿cierto? Okay. How old are you? How old are you? And she says, I'm years old. I am. Muy bien. Utilizamos el verbo to be para referirnos a nuestra edad. No vamos a decir I have, nunca. Ese yo tengo de esa traducción o ese equivalente en español, no. En inglés utilizamos el verbo to be. Ya estoy acabando la clase. What's address? From, is, are, living, are. Country. What's your living address? Yo les voy a ayudar con esta. Creo que es esta. ¿Dónde es la dirección? ¿Cuál es la dirección en la que tú vives? What is your living address? Ok, creo que es esa. My address is 20th Avenue 11-45. Ok. Ustedes ayúdenme con esta. Where you from? Where country you from? Where country? No sería. ¿De dónde? ¿De dónde eres? La de arriba. Where from? Where are or where is? Miren que el you, recuerden el you. We are. No es posible are, sí, la forma es are. Where are you from? Recuerden que el you siempre va a ir acompañadito del are. Nunca podría ir con el is. I am Ecuadorian. I am from Quito. Ok, y finalmente por acá dice, what do you do for? Ah, no, acá no es living, no. No sería posible. Me retracto. Ay, ¿cómo la devuelvo? Venga, a ver. Ajá. Porque acá sí la vamos a necesitar. What do you do for a living? What do you do for a living? Es una expresión que quiere decir como qué haces para ganarte la vida, qué haces para vivir, ¿cierto? Entonces ella le dice, yo soy enfermera. Is, a, or with. Yo soy una, I am a nurse. Yo soy una enfermera. Bueno, ya casi que acabamos. Dice, who did you move to the... No, acá hay algo que no me cuadra. Hay una mal. Debe haber Sí, una esta, mal, creo que es no esta. encajan. Where is address? No, la palabra es country. La palabra que está mal es country. Pero entonces habría otra mal. Vengan a ver. Revisemos.
Ah, ese está. Desde acá está mal. My first name is Sandra. Ujú. Por acá podemos poner, yo les ayudo con esta, pero ustedes me ayudan en la última. What is your address? What is your address? ¿Cuál es tu dirección? Ahora sí. Ahora sí. Estas dos últimas. Who did you move to the with? I moved here with my daughter. ¿Con quién te mudaste a este país? What do you move to the country? Country with. Ok, so let's check. Muy bien. Ok, bueno, mis chicos, con esta actividad entonces damos por terminada la sesión. Bueno, ahí teníamos como unos pequeños errores. Todos tenemos que mejorar. Para la evidencia que ustedes tienen que enviar en esta semana, venga, yo les muestro rápidamente. A ver, miremos aquí. Después del en la actividad de aprendizaje, chicos, ustedes tienen... Ah, carajo, acá me sacó porque tenía inactividad en el... ¿En el qué? No sé por qué me da error. Porque tenía inactiva la página. Permítame. Y ya les enseño tanto el espacio donde ustedes tienen que mandar su actividad, como qué es eso que lo que deben hacer. Ay, no sé por qué me saca, no me guarda mi contraseña. Bueno, entonces la segunda actividad que ustedes deben hacer es una participación en el foro que se llama Let's Meet. Ustedes le van a dar clic aquí a este foro, ¿cierto? Aquí ustedes van a encontrar el instrumento de evaluación. ¿Qué quiere decir el instrumento de evaluación? O sea, los parámetros, ¿cierto? Que ustedes van a tener que completar, o bueno, cómo se espera que ustedes entreguen su actividad. Y en ese sentido, pues asimismo, estará completa o no estará completa. Yo ya se los voy a enviar también al grupo, ¿listo? La participación en el foro, principalmente, ustedes van a describir unas rutinas. Recuerden que trabajamos presente simple. Entonces, en esa forma, ustedes van a ser capaces de describir un día, unas rutinas. Les van a pedir específicamente que ustedes hablen de su día, las actividades diarias, de la parte tanto personal como profesional, ¿listo? Cuando ya tengan su actividad desarrollada, después de que miren los lineamientos de evaluación, van a darle aquí, añadir un nuevo tema de debate y enseguida ustedes integran su actividad de la semana de hoy. Les propongo que no dejen para último momento todas las actividades, que así estén abiertas hasta el 18 de mayo, pues lo ideal sería irlo haciendo para que yo también vaya calificándolos durante el proceso. ¿Listo, mis chicos? Ahí en el grupo acabo de compartir entonces la herramienta que les va a servir a ustedes para diseñar. Recuerden también que ustedes tienen una guía de aprendizaje y en la parte de la guía de aprendizaje en el desarrollo estaría descrita muy específicamente cómo se espera que ustedes desarrollen esa actividad. Entonces, no siendo más, chicos, me despido. Les agradezco por su tiempo, por su participación y por Goodbye, teacher. Excellent por su class. empeño. Okay, thank you so much. See you next Monday or Tuesday, not sure, but I will schedule our lesson beforehand, right? Yo les informo todo, si les programo para el lunes o para el martes, pero no me paso esos 2 días, ¿listo? Thank you so much for your comments too, and for your participation. Bye-bye. Chao, profe. Bye-bye. Bye. Bye-bye.